Buenos días, mi nombre es Laura Yadira Navarro García. Estamos en Escuela Federal 8, hoy 21 de enero de 2016 en Culiacán, Sinaloa. Mis compañeros son Paola Estefanía Quintero Amador, Luis Ángel Rodríguez Beltrán, José Ramón Rodríguez Noriega. ¿Se puede presentar, por favor, maestra? Claro que sí. Mi nombre es María Elena Márquez Muñoz, maestra trabajadora de esta Escuela Secundaria General número 8, aquí pues en la ciudad de Culiacán. ¿Nos podría platicar cuándo nació y en dónde? Yo nací aquí en Culiacán en el año de 1953, también en un 24 de septiembre. ¿Alguna otra pregunta? ¿qué estudios tiene? Bien, pues obviamente lo básico, la escuela primaria, naturalmente, ¿no? Por algo estoy aquí. Pero los estudios míos son, cursé la normal básica aquí mismo en Culiacán. De ahí al tiempo me voy a la ciudad de Tepic a realizar una licenciatura de geografía. Luego después realizo una licenciatura de historia, porque las considero muy buenas, bonitas como todas. Y por último, pues también me volví a animar y hice una maestría en la misma ciudad de Tepic, Nayarit. ¿Desde qué año empezó su trabajo como educadora? Desde el año de 1973, el 1 de noviembre de 1973, en el estado de Sonora. ¿qué diferencia hay en cómo enseñaban y aprendían antes y cómo enseñan y aprenden ahora? Antes todo tiene sus lados positivos y también tiene sus lados negativos, pero la enseñanza de la manera que se dé, pues siempre va a ser algo muy importante para el ser humano. Antes era un aprendizaje, una enseñanza más sistematizada, era una enseñanza en donde se le enseñaba al alumno a memorizar mucho, era memorizar. Claro que también allí había bastante aprendizaje, pero también el joven, el niño, lo que fuera, dependiendo del nivel en donde estuviera, también hacía no mucha la diferencia, sigue enseñándose igual. Nada más que hoy le han venido llamando, de acuerdo a los métodos, a los sistemas educativos, le cambian ciertos nombres. Sí hay pequeñas diferencias. Hoy tienen que argumentar, hoy tienen que investigar. El joven tiene hoy la oportunidad, hoy, en la actualidad, de investigar más en las bibliotecas, en los dispositivos educativos donde se encuentren. Antes no, tenía que ser netamente libresca cuando había libros, porque hubo momentos en donde ni siquiera había libros jóvenes. Y ustedes tienen la oportunidad de hoy. Otra pregunta. ¿Cómo era Sinaloa en el año de 1982? 1982. Estaba en expansión de crecimiento de población Sinaloa. Y si hablamos concretamente de Culiacán, pues también igual todas las ciudades van creciendo en la población. Y al haber crecimiento de población, pues tiene que haber reclamo de necesidades hacia el gobierno, pedir que se le apoye en todos los medios como son el agua, la luz, el drenaje y el sistema educativo. En ese entonces se miraba un Culiacán, a pesar de ser la capital del estado de Sinaloa, de todas maneras se miraba más pueblerino, todavía en 1982. Y en 1982, en el 82, se funda esta escuela, pero nació como escuela para trabajadores, no era para jovencitos egresados de sexto de primaria, era para trabajadores. Pero en el 82 cambia la infraestructura y se crea la Escuela General Federal número 8. Ya se hace y se les da cabida, se abren las puertas para los alumnos egresados de las primarias, a partir del 82, de 1982, aquí en Culiacán, aquí en esta colonia. ¿Puede hablarnos más sobre la fundación de la escuela? Bien. La primera directora que estuvo a cargo de esta escuela, que fue la que fundó esa escuela, pero ella era la directora también de la Escuela de Trabajadores, fue la profesora Carmen Alicia Híjar Martínez. Y se inició con dos grupos
de primero. Entonces, poco a poquito ya fue creciendo. Por lo tanto, la misma escuela absorbió a los maestros que estábamos asignados para los que estábamos atendiendo a la escuela de trabajadores. En el caso mío, yo llegué para venir a trabajar a la escuela de trabajadores. Y luego, en ese mismo año, en ese mismo momento, yo llegué aquí en el mes de octubre, ya para el mes de enero del 83, yo ya estaba trabajando con jovencitos así como lo que son ustedes ahorita, y dejé a los adultos. Así fueron las necesidades de ese entonces, pero eran 1 o 2 grupos nada más los que había. ¿Quiénes fueron los primeros maestros de la escuela? ¿Quiénes fueron los primeros maestros de la escuela? Déjeme recordar, mijo. La verdad, el dato exacto no lo tengo mucho. Ahí estuve yo. En este caso, disculpen que hable yo primeramente de mí. Empezaron a llegar algunos maestros que incluso ya no están aquí. Ya se retiraron, ya se jubilaron. Otros ya no están en esta vida. Pero maestros que estaban también, repito, asignados en lo de que era de la escuela de trabajadores, la escuela los absorbió también. Y sí se inició con educación física, pero recuerdo que no lo había. Poco a poquito se fue acomodando nuestra institución. Éramos, no recuerdo, pero éramos muy poquitos maestros. Los nombres de ellos, de hecho, no están. De hecho, ahorita ya no hay casi ningún maestro. ¿Quiénes? Recuerdo, es que fueron llegando todos ellos, un profesor, los nombres de ellos. La maestra Loera. Hermira Loera, sí, ella sí estuvo, porque ella ya estaba en la escuela de trabajadores. Y es lo que les digo, el profesor, la profesora Hermira Loera, el profesor, el de matemáticas, profe, el que se fue, ¿Álvaro? Adolfo. No, Álvaro llegó después, el profe Adolfo. Pues en eso entonces llegó el profesor Saúl como prefecto. Llegó el profesor Saúl Álvarez. Estaba el profesor Pablo Álvarez Tostado. José Luis Osuna. ¿Quiénes más? Recuerdo muy pocos. Y maestros que estaban en la nocturna, pero los nombres de ellos, pues a mí se me escapan. No los recuerdo. ¿Cómo era la escuela? La escuela fue creciendo a través de los años. Nada de esto existía, no estaba esta aula, no estaban estas alas de por acá. Nada más estaba a la entrada por la calle Manuel Ávila Camacho. No tenía barda, absolutamente, estaba prácticamente en la calle. No había barda. Estaba aquella, la primera ala, y esta alita nada más. Eran los primeros salones donde ahorita están terceros, al entrar por aquella puerta de enfrente. Y ahorita donde están estos segundos, el E, el D, el C, nada, era lo único que había. No había cemento, todo era tierra, muchachos. Todo era tierra, no había laboratorios, no había educación física, no había, porque quiero decir, el profesor Marcos no llegó allí. Antes estaba un profesor Porfirio, que ahorita Porfirio es algo de lo deportivo a nivel estatal. Fueron los que fueron llegando, estos maestros, aquí a la 8. Pero es lo que les digo, nada más estas 2 alas. Nada de esto existía. Ni baños, vaya, que fueron creando por la necesidad, ¿no? ¿Nos puede contar algo relacionado o con movimiento social así en Sinaloa, como por ejemplo el 72? 1972. En ese entonces yo pues todavía estaba estudiando en la normal. Estaría como en tercero en la normal. Cuando sí se dio un movimiento de los años 70, en donde había revueltas sociales, donde los estudiantes participaron mucho, sobre todo los estudiantes de la universidad
la Autónoma de Sinaloa. Estaban en contra de muchas disposiciones que el rector en su momento, quien haya sido en aquel entonces el rector de la universidad, los muchachos se manifestaron, pero se manifestaron en una forma algo violenta. Incluso hubo quema de camiones, hubo manifestaciones callejeras. Recuerdo muy bien que en ese entonces asesinaron a 2 jóvenes estudiantes universitarios. Una de ellas era la muchacha, una señorita llamada Isabel. El otro nombre no recuerdo el del muchacho, pero la policía mató a 2 jóvenes. Se dice que así fue. Nosotros, como estábamos muy cerquita la Normal de la universidad, quiero decirles que la universidad no era lo que ahorita existe, allá lo que ustedes ven, la ciudad universitaria, de eso no existía nada, sino la universidad donde está ahorita, enfrente de la plazuela Rosales, cerca del santuario. Eso era todo, y salvo la preparatoria central, ya estaba. Sí había muchos problemas, sí hubo quemaron incluso, aparte de camiones, quemaron cines, hacían ciertos problemas de tipo donde estaban afectando a personas ajenas o a terceras personas, porque incluso el cine Cocos lo quemaron. ¿Porque había protestas? En realidad yo no recuerdo muy bien el verdadero motivo. Yo siento que estos muchachos estuvieron siempre en contra de algunas disposiciones de parte del rector en turno que estaba en esa década, en los años 71, 70, 72. Entonces, ha de haber habido un desacuerdo. Como yo no soy universitaria, no me enteré. Entonces, sí había problemas, pero eran problemas así, y fueron muchos meses los estudiantes de la prepa central y los que estaban acá en la universidad ya estudiando la carrera, en las facultades, se estuvieron pues manifestándose. Pero como les repito, lo más doloroso fueron el asesinato de esos 2 jóvenes. Maestra, ¿usted cree que era necesario actuar de esa manera violenta? Yo siento que no. No es necesario, siento que no. Ese tipo de manifestaciones son negativas. Yo creo que para eso existe la mesa de negociaciones y buscar siempre una alternancia, buscar, pedir, insistir, tocar puertas. No sé por qué motivo en realidad, aquí yo sí lo desconozco, qué intereses pudo haber habido quien haya iniciado algún problema de esta naturaleza, llegar a ese grado. Incluso, como les repito, en que hubo 2 muertos, 2 jóvenes muertos. Y quemar camiones, porque yo ahí estuve presente en la quema de aquel camión. Recuerdo que allá andábamos varios de la Normal, entre ellas yo. La policía llegaba y la policía era mandada. El que es mandado, pues no tiene culpa. Pero llegaba con gases lacrimógenos. Y era un corredero de muchachos, porque estábamos todos jóvenes. Pero yo siento que nunca debe haber sido necesario, jamás, llegar a esos extremos. ¿Hubo violencia o represión? Sí, hubo encarcelados, violencia, represión, quemaron, incluso había bombas molotov. ¿Sí saben cuáles son las bombas molotov? Se hacen, son caseras, profe, no sé qué tanto le echan, y las aventaban. Los estudiantes se parapetaron arriba de la universidad a agarrarse, a pelearse con la policía. Hubo mucha violencia, también aquí en Culiacán. Y había mucho encarcelado y había desaparecidos. ¿Qué nombres recuerdas? No recuerdo ningún nombre, profesor. Otón, hay un Otón, es lo que recuerdo. ¿Habían grupos al Sí interior había, de la universidad? sí había grupos políticos, porque son grupos políticos al interior de la universidad, con sus intereses propios, usted lo sabe. ¿Y eso no afectó a la educación secundaria? ¿No le involucró? No, siento que no. La secundaria en ese entonces, hablando de secundarias, en el 72, hablando de secundarias aquí en Culiacán, no existían más que la secundaria federal número 1 y la 2, profesor. Eran las únicas. No se pensaba ni en la 3 porque pues Culiacán todavía era un grupo muy chiquito, era una localidad pequeña, a pesar de que era la capital del estado.
Pero no, las secundarias no tuvieron injerencia para nada. Al contrario, se mantenían al margen. Y los maestros, pues, obviamente que no participaban, nada más nos dábamos cuenta de los problemas en que se estaba involucrando la ciudad de Culiacán. ¿Algo más? ¿Cuándo termina ese proceso del 72? Del 72. Yo pienso que ya para el 73, profesor, porque yo salí de la normal, por eso es que recuerdo, porque ya para el 73, 74 ya estaba muy tranquilo, ya no había levantamientos, ya no había manifestaciones, no había protestas. Para el 74 todo estaba bien. ¿Tuvo algún conocido que haya caído en la cárcel? Sí, en el 1968 en Lecumberri, él estuvo, y esa cárcel ya no existe, ¿no? Ya es un museo, creo, pero Lecumberri fue una cárcel de esas tenebrosas, y ahí mandaban a los presos políticos. Ellos no hacían otro tipo de problema, nomás que estar en contra siempre de las manifestaciones del gobierno. Se manifestaban en contra del gobierno. E incluso una persona muy allegada a él me comentó que él hizo su tesis encarceladito. Entonces, esas eran las formas de reprender a los estudiantes de aquel entonces. ¿Quiénes? Pues el gobierno siempre, su brazo derecho ha sido la milicia, la policía. Ya los que anduvimos por allí leyendo, viendo, en 1968 lo que pasó, cómo mataron a muchos muchachos y cómo los perseguían. Incluso aquí en Culiacán también hubo muchos y todavía sigue habiendo desaparecidos. Antes, ser estudiante, los muchachos tenían como un símbolo una fotografía muy famosa de un personaje histórico que es Ernesto Che Guevara. Entonces, un doctor, también una persona muy estudiada, pero si en aquellos años como estudiantes te miraban una fotografía o algo que fuera una imagen de él, la policía los agarraba, te investigaban y aparte de la investigación golpeaban a los muchachos. Tener una fotografía del Che Guevara, que donde quiera la vemos, sobre todo en Cuba, porque pues él fue el que liberó a Cuba, él y Fidel Castro, pues era símbolo de tener problemas con la policía, muchachos. Hoy ya no. ¿Conoció comunistas? No. Una vez en Hermosillo, voy a platicar un poquito de esto. Al fin y al cabo que ahorita ya no hay nada, porque hablar de comunistas en aquellos años era muy peligroso, no se podía. Era perseguir y era asesinar al que tuviera ese tipo de ideas. Por allá en Hermosillo, en los años 74, 75 creo yo, tuve un compañero que no recuerdo su nombre y antes de decir camarada, el hecho de decir, en lugar de decir oye amigo, oye amiga, si te decían camarada, era porque esos muchachos había infiltración de ideas comunistas que venían de Rusia, ¿sí? De personas comunistas que estaban en contra de Estados Unidos. Eran antagónicos, era un pleito donde incluso en esos años el mundo se vio casi a la orilla de una tercera guerra mundial. Bien, pero aquí en nuestro país, en el estado de Chihuahua, concretamente en un lugarcito muy recóndito llamado Madera, se creó un grupo que se le llamó Liga 23 de Septiembre. Pero esta Liga 23 de Septiembre ya fueron jóvenes muy diferentes a los que estoy mencionando de acá de la universidad y de los de incluso del 68. Esta Liga 23 de Septiembre fue una liga, fueron guerrilleros. Estos sí fueron guerrilleros. Estos sí se enfrentaban a la policía, pero de esa manera. Hubo guerrilla. También incluso hubo guerrilla en esos años allá en Guerrero. Yo llegué a saber de 2 o 3 personas que iban para allá y venían y comentaban, en la Sierra de Guerrero hay guerrilla, hay guerra. A mucha gente no le hacen daño,
pero ellos esperan ¿a quiénes? A los militares, para hacer la guerrilla. Pero la Liga 23 de septiembre sí se fue infiltrándose en varias partes del país, pero ahí nació, en Madera. Ahorita ya hablar de esto ya no significa nada, y había revistas. Entonces, también igual, el que tuviera una revista de Madera en aquellos años era muy perseguido, era demasiado perseguido. No dejaban que los jóvenes tuvieran una ideología, o sea, no permitían, porque el gobierno no podía permitir que entraran los rusos a nuestro país con sus ideas políticas económicas. Y ahí sería cuestión de ver ahorita cómo en los libros ya está todo abierto, está un poquito abierto. Hay muchas cosas que no. Sí. Sabemos que hay muchas cosas Mucha ocultas, omisión. naturalmente, profesor. Y tuve un compañero, me llama mucho la atención, porque un día en el ruletero, ahí en Hermosillo, se me acercó uno de lentes, así muy insignificante, el maestro, y me dice: hola, camarada. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Camarada, ah, caray. Ya decir camarada era un poquito en secreto, ¿no? Es decirte amigo. Y me dijo: profesora, le vengo a hacer una invitación. ¿Qué tipo de invitación, profesor? Obvio, no me gustaba, ¿no? Para nada. Mire, dice, yo le invito a que en la tarde-noche, a unas pláticas, a unas reuniones que estamos teniendo algunos compañeros y yo voy ahí. Entonces, le invito, ya me dio el domicilio de la calle en aquel entonces en Hermosillo. Hermosillo, pues es Sonora, Chihuahua está por ahí cerquita. Para entonces aquí en Sinaloa también había muchachos infiltrados, eran jóvenes todos. Entonces, recuerdo que me dice: la invito. Sí, le dije yo le seguí la corriente. Muy bien, profesor, gracias, si puedo voy. ¿En qué año fue eso? 1900, como en el 75, todavía, en el 75. Nada más quiero hacerles una mención. Recuerdo que él traía un librito de poesías. Yo, maestra, les enseño a mis niños, de primero, de primaria, de segundo, de tercero, de sexto: oh, patria mía, bendita seas. Cuando yo vi aquel librito que el maestro traía, agarro el librito y lo ojeo así, al ojearlo, vi una poesía, muchachos. Una poesía que me llama mucho la atención y me quedó mucho en el recuerdo. Y créanme que sentí miedo, terror, cuando veo que dice: bandera mexicana, maldita seas, eres una... Le echaban de la madre, decían horrores. Créanme que yo jamás en mi vida había visto, ni la he visto jamás, una poesía así, ¿no? Porque si pensamos en una poesía, mi patria, la decimos de otra manera. Y eso, cuando yo la vi, sentí miedo, sentí pavor. Yo estaba más joven, quizá ahorita sí, hoy me pesa no haber ido a esas reuniones, pero a lo mejor me hubiera enganchado y a lo mejor yo no estuviera viva, porque a los de la Liga 23 de septiembre sí los mataron, casi a todos. Entonces a la vez digo, qué bueno que no, pero decía cosas groserías de la bandera, muy feo, muchachos. Me quedé horrorizada, la cerré, tenga maestro, y yo dije, no me paro para nada. Quizá la bandera era una representación del gobierno. Naturalmente, es una representación de tenernos así. Bueno, maestra, por último, ¿qué mensaje les dejaría a estos jóvenes de ahora? A lo de ahora. Sí. Bueno, pues el mensaje es que sí se preparen, luchen. En las aulas se da mucho aprendizaje. Todos los maestros dejamos nuestro granito de arena, por mínimo que sea, a ustedes. Además, ustedes siempre tienen que tener la inquietud de prepararse y de buscar. Sabemos que hay dificultades a nivel global, a nivel mundial, a nivel local, en todos los ámbitos y en todos los niveles hay dificultades. Pero si no nos preparamos bien, siempre sin violencia, como en el caso del 68 y del 72, que México se vio violentado pues, por estudiantes. Sí eran buenos estudiantes, pero ustedes jamás seguir, a los jóvenes, nunca seguir cuestiones negativas. Al contrario, luchar,
pero siempre en un caminito de lo más recto que se pueda. Y el caminito más recto es el estudio, avanzar. Muchas gracias por darnos esta clase. Me deben una Coca-Cola y un café.